No, ¿Quién quiere iniciar? si quieren, bueno, primero gracias, muchas gracias por la invitación, eh, muchas gracias por el espacio. Yo lo que recomiendo es que Alejandro, que ha estado detrás de todo esto, podría comenzar y darnos quizá algunas ideas y pautas de dónde va la reflexión y nosotros podemos irnos sumando. Entonces, ¿qué te parece, Alejandro? Que Muy bien. amable, ese es un dedazo amable, muy amable. Por supuesto que sí, claro que sí. Muchas gracias, saludarles, agradecerles de verdad la presencia y bueno, pues considerar o poner sobre la mesa algunas ideas en relación con esta primera premisa sobre la reconfiguración del sentido de espacialidad, ¿no? Ya está. Muchas gracias. Muy bien, bueno, yo lo primero que pensé cuando Alejandro me mandó las preguntas, pues porque sí, nos sopló las preguntas con algún tiempo, lo primero que me pregunté es, ¿espacio en qué sentido? Nuestra idea más natural del espacio, pues es lo que está en referencia con nuestro cuerpo. ¿No? Parece ser que el espacio es todo aquello que nos rodea, nuestro entorno, y si crecemos un poquito más en la escala, pues nuestro entorno es quizá nuestra ciudad o nuestro pueblo, quién sabe si el país, probablemente, pero no sabemos tan con claridad de qué se trata el espacio. Entonces, antes de adelantar cualquier idea acerca del espacio, creo que lo primero que me interesaba decir era que no hay un espacio y que no es el espacio, o que no podemos hablar del espacio. Hay espacios vividos y pensados e imaginados, pero hay espacios también que no tienen que ver con eso, ¿no? Hay espacios que son inconscientes, hay espacios estructurales, ¿no? Entonces, bueno, quizá cualquier persona que haya escuchado o prestado atención a la palabra espacio le haya visto o la haya visto aparecer en contextos muy distintos y muy raros. Espacios conceptuales, espacios territoriales, espacios lógicos, espacios virtuales, espacios de razones. Entonces, vemos proliferar la palabra espacio en muchos contextos muy diversos y ya no queda tan claro qué tiene que ver eso con una experiencia o con el sentido más inmediato de lo espacial que podría ser nuestro cuerpo, ¿no? Un espacio territorial no tiene que ver solamente con los cuerpos, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de la propiedad. Tiene que ver con por dónde puede circular alguien y por dónde no. Entonces, lo que me parecía sensato en primer lugar era avanzar una idea suficientemente general del espacio como para que en primera instancia nos permitiera justamente lo que decía el doctor Sholokotsi, orientarnos. Y esto es, miren, de manera muy simple, el espacio parecería en su forma más general y quizá en su forma más genérica tratarse de conjuntos de lugares y de trayectos para vincular los lugares. Los lugares pueden ser puntos, o los lugares pueden ser regiones, o los lugares pueden ser mis lugares significativos, pero finalmente se trata de algo extendido que permite vincular las cosas. ¿No? Por eso es que podemos hablar de un espacio conceptual en el cual tenemos como un conjunto de conceptos entrelazados que nos permiten razonar de cierta manera. O un espacio lógico que son las posibilidades que tenemos. Algo es falso o verdadero, o es falso, verdadero y probable, o es positivo, negativo y neutro. Todos esos constituyen espacios. Y quizá un ejemplo que nos pueda disipar un poco, y ahora pasó la pandemia, que nos pueda, un ejemplo intermedio nos puede mostrar la amplitud de este concepto de espacio. Nosotros, como decía Alejandro, tenemos nuestras rutas, pero no da lo mismo en qué hacemos esa ruta. No da lo mismo si la hacemos a pie, que si la hacemos en bicicleta, que si la hacemos en auto. Si nosotros la hacemos a pie, podemos tomarnos el tiempo, podemos disminuir la velocidad, podemos ir viendo lo que hay alrededor. Si vamos en bicicleta, la velocidad nos impide poner atención a ciertas cosas. Vemos las cosas pasar más rápido. Y si vamos en un Metrobús, por ejemplo, no solamente eso, no solamente infinitos detalles que nos son accesibles al caminar se vuelven absolutamente invisibles, sino que además es como si estuviéramos recorriendo una línea y una línea con puntos, ¿no?
Las paradas son los puntos. Para nosotros que vamos en el camión, todo lo intermedio no existe, es irrelevante porque no me puedo bajar, a diferencia de la bici o a diferencia de cuando camino. Bueno, esto de una línea con puntos o espacios separados también es un espacio y son los espacios de circulación. Entonces, me parece que los espacios en general tienen que ver con eso, con los modos posibles de circulación, con los tránsitos, con los caminos, con los trayectos. Y en este sentido, ¿qué es lo que circula? Bueno, cuerpos, ideas, mercancías, información, deseos, todo eso al circular lo hace por espacios. Y eso quiere decir que no todos los espacios, es decir, que hay diferentes espacios, diferentes modos de espacio, pero también diferentes estructuras de espacio. Pensemos, hay redes, ¿no? En el metro tenemos una red, pero no todo es así. Cuando caminamos no tenemos una red, tenemos un espacio más o menos abierto, continuo, que llamamos euclidiano. Pero por ejemplo, cuando vemos no tenemos un espacio euclidiano, cuando vemos tenemos un espacio proyectivo. Cuando vemos las líneas paralelas se cortan en el infinito, como cuando vemos las líneas del ferrocarril. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en nosotros en la pandemia? Bueno, no solamente los espacios, las estructuras de los espacios, sino el entrelazo de los espacios. Por ejemplo, mi cuerpo es un espacio, está extendido. Entonces, una de las cosas que ha sucedido en la pandemia es que mi cuerpo no lo percibo de manera igual. Cuando yo salgo, por ejemplo, entonces inmediatamente una especie como de pintura invisible se deposita en todos los lugares de riesgo. En mis manos, por ejemplo, en los pies. De tal manera que cuando regreso a mi casa, mi cuerpo está coloreado con diferentes tonalidades de riesgo. Cuando camino por la calle también hay diferentes tonalidades. Como decías tú, Alejandro, mi circuito es ese circuito más o menos blanco que se va alejando hacia tonalidades naranjas, para poner la metáfora del semáforo, y que eventualmente, minuto y medio, ¿no? Y que eventualmente llega a los rojos. Los rojos son esos lugares en los cuales uno se siente eminentemente en riesgo, pero eso pasa en el cuerpo, eso pasa en tu casa, eso pasa afuera, digamos en la calle, pero también, y por eso quería extender el concepto de espacio, también pasa con tus ideas, ¿no? Uno tiene sus cursos y sus tránsitos y su ritmo de ideas, y de repente, cuando uno está acostumbrado a ciertos tránsitos en su cabeza, de repente se ve interrumpido por el riesgo, se ve interrumpido por la pandemia, y uno empieza a razonar en otras escalas. Si, por ejemplo, que decías, si capitalistamente nos hemos acostumbrado a razonar en términos personales y de mi beneficio personal, ahora nos vemos confrontados a un pensamiento inédito, que es el pensamiento común inmediato de la sobrevivencia, que es la vacuna. Si yo pienso, yo no voy a ser el primero en ponérmela, ¿qué tal que tiene efectos secundarios muy graves? Que se la pongan otros. Pero si todos razonamos así, entonces no se avanza nunca y entonces solamente se posterga 20 segundos el tiempo de la pandemia y se alarga todo esto. Entonces eso también es un espacio de pensamiento, espacios para razonar y desde luego no pensado separado del tiempo, porque bueno, finalmente los espacios también van mutando y se van reconfigurando, y eso es precisamente lo que hemos visto ahora en la pandemia y la reconfiguración de no solamente de la extrañeza, sino de la frontera misma entre lo extraño y lo propio, lo riesgoso y lo seguro. Ese sería mi comentario por ahora. Muy bien, sí. Pues antes de, más bien sobre la marcha, algo que conviene también quizá aclarar es qué entendemos por extrañeza. Y yo quiero ser aquí enfático en una cuestión. Durante todo el siglo XX, la cuestión de la extrañeza estuvo ligada con la cuestión de la discriminación y sobre todo con la cuestión de el dominar. Es decir, la alteridad se nos aparecía constantemente bajo la forma de lo excluido, de lo reprimido y de lo degradado. La exclusión, desde la exclusión asesina contra judíos, homosexuales o indígenas, mujeres, hasta la extrañeza de los pueblos que por su extrañeza misma
tendrían los dominadores, para los cuales los dominadores tendrían la excusa para dominar. Y entonces se fue depositando en nosotros la idea de que la extrañeza tenía que ver con lo oprimido. El problema, creo yo, es que la diferencia entre el opresor y el oprimido resultaba sistemática y quizá relativamente clara cuando existían estos grandes espacios donde podían establecerse diferencias claras, distintas y duraderas. Por ejemplo, en la historia de la constitución del Estado, el hecho de que tuvieran que coincidir el territorio, la lengua y la cultura, bueno, era un sueño, ¿no? Era un sueño y que se hizo a la fuerza. Y eventualmente las naciones europeas, pues, medio lo intentaron a golpes, también lo intentamos en América Latina, y así es como en pellones fuimos sacando esto que llamamos estados. Pero cada vez se volvió más insostenible la idea de que había espacios homogéneos, y es así que, por ejemplo, en otras naciones latinoamericanas pudo salir el concepto como de como de estados multinacionales, que un estado multinacional era una contradicción absoluta, es como un uno muchos, como decir uno que son todos en el discurso político moderno. Pero no solamente, yo creo que la extrañeza es esto que con otro nombre ha llamado Ángel y que también nos ha señalado Alejandro, y es la cuestión de la orientación, ¿no? En un texto ahí que tiene Kant, ¿qué significa orientarse por el pensamiento?, nos dice, efectivamente hay momentos en los cuales no podemos aplicar nuestros conceptos de manera apodíctica, clara y distinta. A veces no sabemos, a veces ni siquiera tenemos los conceptos, nos hace falta, a veces tenemos conceptos que no nos orientan más, y a veces tenemos conceptos que son como monedas gastadas, que no pueden circular porque no tienen valor. Nadie las reconoce. Entonces, al caerse estos referentes sobre lo nacional, sobre la identidad, por ejemplo con el psicoanálisis, sobre lo mismo y lo otro, podemos aquí retomar también otra frase que le gusta mucho a Lacan, que tomó de Rimbaud, de yo es otro, ¿no? Je et autre. Todo esto lo que hace es poner en entredicho la durabilidad y la estabilidad de las fronteras que dividen entre lo propio y lo extraño. Ya el último quizá en confiar políticamente en estas distinciones es una persona como Schmitt, ¿no? Como Carl Schmitt, en el que decía, lo político está definido por relaciones de adversarios, el amigo y el enemigo. El problema es que ahora, en un mundo como se ha llamado multipolar, no que sea más justo ni que esté más distribuido el poder, simplemente tiene más centros. Ya no podemos organizarlo, por ejemplo, con la Guerra Fría entre un polo y otro, el positivo y el negativo. Eso quiere decir que en la esfera amorosa, en la esfera de la vida, en la esfera política, en la esfera intelectual, en la esfera del conocimiento, las antiguas y viejas distinciones con las cuales hacíamos los mapas del mundo han quedado arruinadas. Y eso significa que también necesariamente el concepto de diferencia y de extrañeza ha quedado sustancialmente modificado. Y a mí me parece que la modificación fundamental en el sentido de la extrañeza tiene que ver más con lo inestable que con lo lejano. Uno de los grandes pensadores de la diferencia, por ejemplo, Levinas, nos decía que la alteridad tendría que ver con lo absolutamente otro, con lo radicalmente otro. El asunto es que Occidente ha usado lo radicalmente otro precisamente para privarlos de un derecho. Por ejemplo, si tomamos la antigua distinción entre Sepúlveda y de las Casas, sobre el hecho de si los indígenas eran o no humanos, uno puede decir, no, es que son otros. ¿Quién sabe qué son? Pero humanos no, son absolutamente otros. Entonces, cuando uno dice absolutamente otro, cabe la pregunta de si ese absolutamente otro no es también un modo de neutralizar. Es que ellos tienen sus costumbres, es que ellos tienen sus pensamientos, es que ellos tienen sus territorios, es que ellos son como extraterrestres y que se rasquen con sus propios sueños. El problema es que las historias no son así. O sea, nosotros compartimos el cuerpo, el hecho de ser corporales, compartimos los territorios, compartimos a veces lenguaje y así no, compartimos traducciones, y eso obliga y eso hace que un indígena o una indígena no haya sido tratado como absolutamente otro. De repente es como todos nosotros,
y es del reino de Dios si hay que catequizar. De repente es absolutamente otro si hay que reprimirlo. De repente hay que volverlo a convocar si hay que tomar un estandarte para luchar por la independencia. Y luego otra vez hay que, vamos a inventar una palabra espantosa, realterizarlo. Entonces, estos procesos que eran de larga data y que cada vez son más acelerados, lo que hacen es producir una inestabilidad en el concepto de la frontera. Y ahora con las migraciones forzadas, gracias al neoliberalismo, al libre mercado, con todas las comillas que las palabras, que tampoco sabemos qué significan del todo, las migraciones, las grandes migraciones hacen que de repente uno esté con otros de otros y uno va pasando de ser el mismo y el otro. Por ejemplo, en México, ¿no? Uno es el mismo, es el nacional, y de repente, si vive en el norte, camina unos metros y se convierte en el otro. Pero no se convierte en el otro si llega a una ciudad, quizá como California, donde hay muchos mexicanos y mexicanas, y se mueve un poco, se vuelve a ser otro. Entonces, así es, vamos atravesando una cantidad de fronteras y vamos pasando entre espacios o de espacio a espacio, y vamos pasando del mismo al otro, al cercano, al próximo, al prójimo, al lejano, constantemente. Entonces, lo verdaderamente, lo que me parece importante aquí es que lo verdaderamente extraño no es algo... Unos minutos. Sí, es algo o alguien que esté muy lejos, sino alguien que está intermitentemente demasiado tan lejos y tan cerca, ¿no? Para poner el nombre de esta película. Alguien que es muy lejano de repente en ideas, pero que al mismo tiempo está tan próximo a ti que te puede quitar el poder. Está tan próximo a ti que te puede disputar un territorio. Está tan próximo a ti que puede interrumpir la red de circulación sobre la cual tú obtienes un beneficio, un capital político, un capital simbólico, un capital económico. No da lo mismo ahora que escuchaba, bueno, si con la vacuna de Pfizer, si se necesita congelar, inmediatamente empiezan a subir los precios del congelante, no sé, creo que era hielo seco. Bueno, pues de repente las cosas son así. De repente aparece algo y cambian las cadenas de circulación y cambian los enlaces y cambian los espacios, así como de repente los autos electrónicos que pretendían, o eléctricos que pretendían resolver el problema de la contaminación, de repente hacen que aparezca América del Sur en el mapa y entonces se convierta en un sitio de conflicto de una forma nunca antes vista, ¿no? Porque antes, bueno, pues pensamos en el petróleo, pero ahora es el litio, por ejemplo. Entonces, creo que lo importante aquí es pensar cuáles son todas esas fronteras al que algunas se han vuelto porosas, otras se han vuelto pulsantes o intermitentes o moldeables, y eso es lo que verdaderamente configura nuestra desorientación y lo que verdaderamente configura nuestra situación de extrañeza. Y no siempre, ya con esto termino, no siempre, porque no lo quiero excluir, no siempre, desde luego, la cuestión del otro como oprimido, porque siempre que se lo oprime, de todos modos, se lo oprime usándolo, y se lo oprime tomando sus recursos, y sus palabras, y sus ideas, y sus conocimientos. Nunca es una pura exclusión. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias. Mira, ahora creo que Alejandro acaba de decir algo muy importante, y resulta que los espacios, un día, y es lo que estaba diciendo también el doctor Shalkotzi, un día los espacios se superponen y se colapsan. Podríamos tomar el teléfono inteligente, no sé qué tenga inteligente, pero el teléfono inteligente es el símbolo de nuestra época, en tanto que superpone todas las cosas. El teléfono, la agenda, la cámara, la estampita de fotografía, bueno, la fotografía que llevábamos de alguna persona en la cartera, todo está colapsado en un punto o en un espacio muy pequeño que es el celular. Pero con la pandemia, esto que hacemos, que se hace visible en el iPhone o en cualquier otro teléfono, acontece en nuestra propia vida. Nosotros, el instrumento técnico teléfono celular, lo que había hecho era que se borrara la diferencia, o que se volviera más problemática la diferencia entre lo público y lo privado, o entre el tiempo de trabajo y el tiempo y el tiempo propio, ¿no? Podría ser. O sea, sí es cierto que el tiempo
se produce, o el acceso al tiempo del trabajador, de la trabajadora, se puede convertir en plusvalor, bueno, pues ampliar la disponibilidad del tiempo de la otra persona es también aumentar la posibilidad de la ganancia y en general de la productividad y de la escala de la valorización del valor, ¿no? de la que habla Marx. Pero entonces lo importante en este punto son dos elementos. Número uno, el colapso de las antiguas fronteras. Y número dos, el hecho de que a pesar de todo hay muchos espacios entrelazados de formas muy extrañas, porque no es que se hayan disuelto por completo los tiempos, pero bueno, yo por ejemplo que estoy aquí con un pequeño, estoy de repente de profesor y luego cambio el rol a padre y luego soy coordinador. Entonces, constantemente, pero si eso más o menos tenía cierto tiempo especificado en mi vida diaria, ahora va cambiando cada 5 minutos, cada 10, ¿no? El tiempo y me lo va poniendo la circunstancia tal que yo tengo que estar cambiando mis papeles y los espacios mismos en cuestión a veces de minutos, ni siquiera de horas. Entonces, esto es de lo que yo quería hablar, porque cuando estamos hablando de una reconceptualización, o epistemológicamente qué se nos impone como tarea lo diría yo de forma muy simple, pensar lo múltiple. O sea, han ustedes hablado de la identidad, han hablado del uno, han hablado de la totalidad, y eso es precisamente lo que había ofrecido históricamente marcos referenciales. Que no los haya quiere decir que los espacios son múltiples, que los centros de referencia son múltiples, que los marcos conceptuales son múltiples y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es pensar la multiplicidad, incluso la velocidad de la multiplicidad. Entonces, esto no solamente lo vemos ahora de manera dramática en nuestras vidas pandémicas o en los teléfonos inteligentes. Ya nuestra propia ciencia nos estaba desvelando y nos estaba mostrando cosas profundamente raras. Xolocotzi hablaba que el hecho de que históricamente habíamos estado en esta batalla entre naturaleza y cultura, o entre naturaleza y mundo, o entre cosmos y mundo, pero de repente aparecen estas cosas raras como un virus. Un virus no está ni vivo ni muerto. Un virus, una vez que infecta una célula, opera como si estuviera vivo, pero en sentido estricto no tiene la capacidad de reproducción y ejercer las funciones metabólicas como para que pueda contar como algo vivo. Y esas son las cosas raras que tenemos. Otro ejemplo dramático: los desaparecidos y las desaparecidas no están vivos porque no están con nosotros, no están próximos, pero no están muertos, porque la cuestión de la muerte no solamente es algo que yo decido de forma personal, sino que es algo que también requiere un acta de defunción, o un reconocimiento público, o un reconocimiento estatal. Entonces, ¿dónde está una desaparecida o un desaparecido? El virus está vivo o muerto. Y en la propia antropología, me voy a atrever frente a dos antropólogos a citar a Lévi-Strauss, él también descubre una cosa muy rara, que es el lenguaje y la famosa prohibición del incesto, ¿no? Resulta que la cultura tendemos a pensarla como aquello que nos singulariza, pero hay cosas que nos singularizan como especie y por lo tanto parecería ser natural, pero que es profundamente artificial, como el lenguaje. Entonces hay cosas raras que no son ni naturaleza ni cultura, o que no son ni vivos ni muertos, o que no están ni ausentes ni presentes, o bien que están constantemente apareciendo y desapareciendo. Entonces, por lo tanto, si durante el siglo XX hicimos de nuestro concepto central la idea de diferencia, creo que ahora tenemos que pensar en diferentes diferencias, en la propia multiplicidad de la diferencia. Y valga aquí una referencia un poco más técnica a lo que estaban diciendo, a la pregunta metodológica. El estructuralismo lo que nos mostraba era que los elementos no tenían, las palabras, por ejemplo, no tienen ningún sentido por sí solas, sino en relación con otras palabras. Bueno, pues ahora resulta que tenemos espacios que solamente cobran sentido en relación con otros espacios, y ahora sí, no solamente en una serie, como cuando yo hablo y voy diciendo una palabra tras de otra, y cada palabra va obteniendo un nuevo sentido con la nueva que llega, sino espacios de espacios y entrelazos que nos hacen
tener que pensar en múltiples niveles y en múltiples espacios simultáneamente. Alejandro hablaba constantemente del sentido de la renegociación del sentido, sí, pero al mismo tiempo no solamente está circulando el sentido, están circulando los virus. Y los lugares por donde circulan estos bichos no son los lugares por donde circula la palabra, ni son necesariamente los lugares por donde circula el capital. Y eso significa que también las relaciones de poder, de dominación y de control sean multidireccionales y no tan sencillas como estábamos quizá acostumbrados a verlo. Entonces, por lo tanto, o bueno, la cercanía, a veces la cercanía no tiene que ver con la cercanía en metros, sino tiene que ver con la conectividad. Por ejemplo, tú decías aquí el ejemplo de Angelópolis. Bueno, allá de donde yo vengo, de la Ciudad de México, había unos tiraderos de basura que también se convirtieron después en Santa Fe, que es una zona muy fifí. Y bueno, ¿qué pasa con esas zonas que están en los suburbios y tienen que ir al centro a trabajar? Bueno, pues obtienen una solución espacial. ¿Y cuál es? El acceso a la tercera dimensión. ¿Cómo? Pues sí, en vez de tener que moverte en el plano de las vías ya construidas, mejor creces, te levantas y por medio de un distribuidor haces que cierta clase tenga una conectividad distinta con el centro. Y puede estar lejos como el demonio, pero la conectividad cambia y por lo tanto tienes un acceso privilegiado en la circulación y por lo tanto en el tiempo y por lo tanto en la economía y por lo tanto en el dominio sobre los otros. Entonces, este tipo de cosas, pensar el espacio, los espacios en plural, la topología, es decir, la forma de los espacios, el entrelazo entre los espacios, las relaciones de cercanía y separación, que pueden ser a veces proximidad literal o a veces proximidad simbólica o a veces cambio en la conectividad. O sea, todo esto lo que nos indica a pensar es, o que nos obliga a pensar es, en muchas diferencias y en muchos modos de fronteras, ¿no? Hay fronteras continuas, hay fronteras porosas, con agujeros, hay fronteras difusas. No es lo mismo decir, estás cerca de mí, que aléjate un poco más porque eso no se puede, eso no tiene una métrica. Pero todo eso nos debería motivar, y ya con esto termino, nos debería motivar a tener un universo suficientemente flexible y rico, conceptual, para poder pensar no solo la diferencia, sino las diferencias, y no el espacio, sino los espacios, y eventualmente una palabra que no es de Bakhtin, pero que usó Bakhtin, que es cronotopos, ¿no? De cronos tiempo y topos lugar, los diferentes ensambles espaciotemporales que se van haciendo en conjunto y que constituyen esto que decimos nuestro horizonte, nuestro mundo, nuestra vida, y que no solamente es cultural, sino cultural natural, y eso incluye todos los espacios de los que hemos estado hablando. Gracias. Realmente esto que se puede llamar renegociación también es como la partición y repartición otra vez del mundo, la configuración de sus fronteras y de los umbrales. Yo, probablemente en mis rituales diarios, cuando estaba muy cerca de la casa, empezaba ya a sentirme en casa. Ese era mi umbral. Empezaba a sentir que llegaba a casa. Ahora no llego a la casa hasta que no me he quitado los zapatos y no he cerrado detrás de mí la puerta, dejando al resto del mundo fuera, ¿no? Cambió por completo el umbral de lo que yo consideraba lo propio y lo ajeno, porque el espacio, en tanto que es público, bueno, también es público para los virus, ¿no? Y es público en otro sentido. Entonces esa conciencia de lo que circula y por dónde circula, lo que hace es que entren en colisión las fronteras y los umbrales que parten y reparten el mundo y en el cual estamos acostumbrados a transitar, no solamente nosotros, sino nosotros con los objetos, con los otros animales y con los otros. Y esto evidentemente se complica porque podemos decir que efectivamente un virus no está en la potestad de los humanos, pero al mismo tiempo presumimos que es también por la obra humana de la deforestación que tenemos ahora contacto distinto con animales, y que eso significa cambiar nuestras relaciones con los animales y la transmisión de enfermedades. Entonces, por eso digo que la relación ya entre lo mismo y lo otro, o entre lo natural y lo cultural, depende. Hay veces en las que están opuestos, hay otros ángulos o visiones en las que constituyen un continuum, otras en las que son intermitentes. Entonces, hay muchas naturalezas y muchas culturas
hay esta naturaleza que puede ser conocida, que es parte de la ciencia, hay esta naturaleza que es la de los instintos, la de las pulsiones, la de la lucha, y hay esta naturaleza que es la de la Pachamama, la de la reconciliación. Pero ¿cuál de todas esas naturalezas es de la que hablamos? Pues de todas y de ninguna. Al igual que con la cultura hablamos no solamente de la técnica, sino también hablamos de la insociable sociabilidad y cómo la sabemos unos con los otros, como hablaba Kant. Entonces, hay tantas naturalezas como culturas, y por eso mismo hay también tantos entrelazos entre una y otra como más de lo que podríamos haber imaginado, y eso nos coloca en una situación nuevamente pues de sorpresa y de pasmo. A ver, para refundarlo, se impone históricamente un paradigma inmunológico que tiene que ver con la idea de que nosotros somos interioridades autosuficientes que se defienden de lo extraño y de lo otro. Pero resulta que la propia biología nos empieza a mostrar que nosotros necesitamos cooperar con lo otro, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos, no es que podamos recobrar el control de lo otro y recobrar como si estuviéramos en una caseta o en una frontera quién entra y quién sale, sino que hay cosas que sencillamente no están en nuestras manos, y a veces la mejor forma de mantenerse es por medio de esas alianzas. No solamente biológicamente los individuos han desarrollado, o las especies han desarrollado, no por genes egoístas, sino por relaciones de simbiosis, por ejemplo, o nuestras mitocondrias, que probablemente eran seres autónomos y de repente se quedaron a vivir en las células. Todo lo que se sabe ahora del bioma quiere decir que estamos habitados por bichos, que nuestro cuerpo y nuestra singularidad es en realidad una especie de mini comunidad. Y bueno, ciertos bichos te matan y ciertos bichos te ayudan. No es lo extraño contra lo propio, sino es las alianzas y las relaciones las relaciones comunes que se establecen en los intercambios, que rechazan cualquier separación simplista entre lo propio y lo ajeno, lo interno y lo externo, ¿no? Pero dentro de la propia biología, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta de Cristina. Podríamos llamar que lo que hay son eventos, cosas que nos suceden y cosas que entrelazan diversos espacios. Tal que cuando uno se enferma de algo, bueno, pues sí se enfermó de influenza o sí se enfermó de Helicobacter, no sé. Pero eso necesariamente modifica tu estado de ánimo, si va a ser de esperanza, si va a ser de lucha, si eres estoico, si eres depresivo, o si tienes una estructura ahí paranoide, y entonces tu enfermedad lo único que hace es desatar esa red que tienes en la cabeza, y entonces acabar con un delirio de persecución, ¿no? O que crees que hay virus en todos lados y te lavas las manos hasta que se te deshacen y se te escorian, ¿no? Entonces, claro, efectivamente he visto muchas veces así como que la que enferma es la gente. Bueno, sí, en otro sentido, pero lo importante es esa relación compleja que convoca cada fenómeno, porque o más bien, me gusta más la palabra, cada acontecer reenlaza los espacios de diferente manera, y no podemos controlar los acontecimientos. Y bueno, eso nos coloca, literalmente nos coloca en una situación, y podríamos incluso hablar de cómo las cosas tienen lugar porque hacen algo así como espacio, ¿no? Y eso está en todas las lenguas indoeuropeas. O sea, al menos en alemán es stattfinden, encontrar un lugar; take place en inglés, tomar lugar; avoir lieu en francés. Hay una relación entre lo que acontece y el hecho de que acontezca en un espacio. Y yo diría en más de un espacio, o en el entrelazo de espacios. Y bueno, pues sí, cada quien vive distinto su cáncer y cada quien vive distinto sus enfermedades crónicas, ¿no? Pero nadie se enferma solamente, ni nadie tiene un estado de ánimo sin cuerpo. Está ahí, como se dice, ¿no? A la mitad de in medias res. Finalmente, los hechos son lo que se escribe. O sea, de lo que queda de los hechos son las cicatrices, y las cicatrices son una forma de escritura. Entonces, el asunto es
cómo se va a escribir y cuáles son las huellas que nos van a quedar en los pulmones, en el miedo, una palabra espantosa pues por sus implicaciones, pero este espacio de vida, ¿no? O sea, cada cultura tiene una distancia que tolera, ¿no? O sea, que en Latinoamérica somos muy, muy cercanos, muy agarrones, ¿no? Quien ha estado en Alemania sabe que ese espacio pues, son varios metros, ¿no? Ellos tienen sana distancia normalmente, ¿no? En su día a día. Pero bueno, ¿cómo se quede eso? Nadie lo puede saber. Lo que sí es cierto es que son disyuntivas en las cuales se toman decisiones. Y no quiero decir que sean decisiones conscientes, ¿no? Son cosas que se van haciendo lentamente, pero la decisión va a ser, o confiamos, como dice Ángel, confiamos otra vez en la esperanza de que la ciencia eventualmente va a encontrar la solución y siempre es momento de esperar a la vacuna, o aprendemos, otra relación con la enfermedad en general, con los virus, con nuestra corporalidad y con la propia contingencia, ¿no? Porque eventualmente lo que esto nos recuerda es una contingencia y el hecho de estar en una trama natural muy complicada, ¿no? Que no sabría yo cómo delimitar lo natural, pero en todo caso es eso. Hay siempre la tentación en cada crisis de, cuando se sale de ella, de pensar que la libramos y de pensar que la tecnología nos volvió a salvar, o asumir pues este tipo de cosas y, como han hecho otras sociedades, pensar que se tiene que vivir así y que de esta pandemia pues por las situaciones del planeta probablemente se vengan otras, ¿no? Y bueno, esto servirá entonces no como un trauma, sino como una segunda, tercera lección, al menos de la que nos acordamos, ¿no? Y de los que en estas generaciones podemos tener memoria o algo de registro. Alejandro, te fuiste. Gracias. Alejandro, ¿ya estás ahí? Sí, por supuesto. Todo esto de la vinculación de los espacios tiene que ver con, y me parece esto decisivo en general de la izquierda, es saber encontrar los puntos de articulación entre los espacios. Y hay grandes ejemplos en las luchas feministas, no solamente, pero una de ellas es la mirada marxista, que digo, no es la única, ¿no? Pero una de las aportaciones de la mirada marxista es vincular la opresión de género con trabajo doméstico no reconocido y con una forma de explotación. Otra forma es leer la deforestación y en general la relación que tenemos con la naturaleza no solamente como un problema de inconsciencia, sino que también está vinculado con nuestra forma de comprender la alteridad de lo natural, como se ha dicho, como aquello que se puede dominar. Entonces, ¿qué tiene que ver una lucha ecologista con una lucha feminista, con una lucha obrera, con una lucha por reconocimientos? Me parece que eso es una de las preguntas absolutamente centrales y que comienzan a ser factibles de ser abordadas a partir de un pensamiento de la multiplicidad, porque no va a haber una base común, ese es el punto. No hay un único espacio, por ejemplo el espacio económico, en el cual podamos encontrar la base de la base de la base, que es el punto cero, podría ser el proletariado, por ejemplo, en el caso de la visión marxista más estándar, sino que tenemos diferentes luchas porque corresponden a diferentes modos de dominación. Entonces, no van a encontrar una totalización, ni tampoco van a encontrar una base común, pero sí que hay articulaciones, innumerables articulaciones, y eso consiste, al igual que con el bioma, a cooperar y a saber coexistir tal que podamos lograr la máxima composibilidad común, es decir, el máximo de habitar en común, ¿no? En nuestras existencias más disímiles y estrambóticas, teniendo en cuenta que algo que no se puede tolerar es el que no tolera, ¿no? Ese es el punto límite de las cosas. Y bueno, efectivamente el capitalismo se traga todo esto, pero además porque el capitalismo es más, y eso también tenemos que entenderlo, el capitalismo es más que un sistema de producción, ¿no? Es un sistema social, es un vínculo social
es un lazo social, es una forma de relacionarnos con la naturaleza, es una forma de pensar, es una forma de relacionar. En ese sentido no solamente tiene que ver con las máquinas, tiene que ver con una postura frente al mundo, tiene que ver con los mandatos que aceptamos, ¿no? Con el triunfo y por encima de todo la maximización, el plusvalor y aumentar la tasa de retorno, es decir, romper siempre el récord de algo. Más rápido, y lo que usan los anuncios, más rápido, más placer, más seguridad, más diversión, más canales. Finalmente es el más, es el imperativo del más, de ganar más. Entonces, también entenderemos mejor por qué las diferentes luchas son absorbidas por el capitalismo si entendemos que el propio capitalismo no es un mero sistema de producción, sino un sistema de producción y reproducción de lazos sociales, de valores y de mandatos, ¿no? Y que eso hace que, bueno, tengamos que poner un ojo en la técnica y un ojo en la economía y en la relación tan íntima que hay en los dos, porque respecto a qué será de nuestra vida después, una es la técnica y la otra es que el mercado asuma su nicho y entonces que nuestro consumo ahora, en vez de estar orientado solamente al placer y a la diversión, bueno, sea la seguridad, y ahí están, ¿no? Se van a vender nuevas caretas, se van a vender nuevas protecciones, nuevas vacunas, nuevos geles, autos seguros. Seguramente va a haber aquí, no se va a poner una florecita que lance un líquido que sanitice el ambiente un metro a la redonda. Entonces, bueno, el mercado es lo que hace, asume los deseos y las necesidades y esta débil distinción entre lo que quiero y lo que necesito para ofrecer un producto. Y la idea del mercado es que siempre hay un producto capaz de solucionar incluso los traumas, incluso lo que no tiene solución. Compleja en el espacio. Esa es mi participación. Muchas gracias. Arturo, adelante. Este concepto que aparece en Heidegger de la gigantomaquia o lo gigantesco, y que en Marx aparece como valor que se valoriza, o que en Nietzsche aparece como voluntad que se quiere a sí misma, creo que aparece como, en términos generales, como voracidad, ¿no? Hay algo insaciable dentro de la modernidad, una especie de hambre que genera más hambre y que finalmente lo que nunca ha podido hacer es detenerse. Nos preguntamos siempre qué hacer, pero nunca nos preguntamos qué dejar de hacer, ¿no? Y probablemente, pese o justamente por la urgencia, lo que hay que hacer es dejar de hacer ciertas cosas, ¿no? Eso tiene que ver con el consumo, eso tiene que ver con el crecimiento, y eso tiene que ver con todos los dogmas que tenemos, sobre todo a nivel económico, de la expansión y el crecimiento. Entonces, yo diría que si hay aquí algo que se puede reconsiderar es lo que hemos entendido como verdad, ¿no? Algo intentó Heidegger en el respecto, otro tanto hecho Badiou. Hay muchas formas, pero creo que la verdad, una posibilidad fundamental tendría que ver con pensarla como lo justo. ¿Qué quiero decir con la verdad y la justicia? Cuando uno habla de las cosas, ser justo con las cosas es tratarlas como se aparecen, no forzarlas. Pero esto también se entiende con el otro, con el prójimo, ¿no? Ser justo con el otro es que hay una relación, hay algo de verdad en esa forma de relacionarse con lo otro, y también con los otros entes, ¿no? También con las cosas, pero con los animales. Creo que hay algo de verdadero en saber habitar siendo justo con todo lo demás, ¿no? Y con todos los demás. Y eso lo que implica es cierta idea de cuidado, pero de cuidado recíproco, ¿no? Mucho se ha hablado en la pandemia de, bueno, sí, es que ni siquiera hemos cuidado de nuestro propio cuerpo, porque esta pandemia no nos está matando por un virus, nos está matando por el estado deplorable en el que hemos dejado nuestros cuerpos, gordos, hipertensos y en malas condiciones, ¿no? Entonces, también ha sido una forma de injusticia para con nuestro propio cuerpo y nuestra propia existencia. Entonces, parar de comer, bueno, si uno parar de comer mal, por ejemplo, ¿no? Parar en el ansia y parar en la voracidad. Y bueno, uno de los estados de ánimo, ahora que yo sé que es el tema de Ángel y que puede ser interesante, es el tema de la indignación. El indignado es alguien que no está dispuesto a seguir y que dice, no necesariamente levantémonos, sino ya basta. Basta es
detenerse. Y uno de los grandes retos que tenemos en general en nuestra vida compulsiva, adictiva y voraz es sabernos detener, sobre todo en esta actitud de amo, de ganador, de dominador, solitario y de amo del universo. Entonces, saberse detener, creo yo, en el cuidado de lo que hay, con un afán de justicia, es algo que valdría la pena, sobre lo cual valdría la pena reflexionar en estos momentos. Muchas gracias.